Gloria a Dios. Bien amado, Dios te bendiga en el nombre del Señor. El mensaje que voy a dar es un mensaje muy interesante. Tiene que ver con la vida de Job, su sufrimiento, sus batallas que Dios le permitió a Job. Y dijo Job en cierta ocasión, yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Así que yo sé que Dios va a obrar en tu vida de una manera especial. Aún en las enfermedades que tú estás pasando, aún en las pruebas que tú estás pasando y aún en la respuesta que tú estás queriendo tener de parte de Dios, se acerca el tiempo de Dios responderte tu petición. Esa petición que tú tienes en tu corazón, que lo has luchado por muchos años, en oración, en llanto, de rodillas, clamando a Dios, se acerca el tiempo de la respuesta de parte de Dios para tu vida. Dios te va a hacer crecer. Dios te va a hacer madurar. Dios va a hacer cambios en tu vida. Y aunque haya muchas oposiciones de parte de Satanás, de parte de los enemigos tuyos, Dios te va a hacer prosperar. Tú te lo mereces. Tú te lo has ganado en el nombre del Señor. Así que comenzamos en el nombre del Señor. Para la gloria y la honra del Señor Jesús. En el capítulo 1 voy a estar leyendo la Biblia, la nueva traducción viviente, que es la versión y la traducción de la nueva traducción viviente. Capítulo 1, comenzando el versículo 6. Dios hace llamar a los ángeles de Dios, a la creación angelical. Y se presentó entre los ángeles de Dios, se presentó también el querubín llamado Satanás, que fue parte de la creación de Dios como un ángel también, que era un querubín. Y entonces Dios le hace una pregunta a Satanás, diciendo en el versículo 7, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor, he estado recogiendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Alabado sea Dios. En estos tiempos, Satanás está mirando todo lo que está pasando en la tierra. Todavía continúa ese movimiento de Satanás viendo. Pero sabes una cosa, los ojos de Dios también están viendo lo que el diablo está haciendo. Los ojos de Dios también están puestos en los hijos de Dios para defenderlos y protegerlos. No estamos solos. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Dios está contigo. Aunque un ejército acampe y caiga sobre ti, Dios estará contigo como poderoso gigante. Estará contigo en el nombre de Jesús. Entonces dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es un hombre íntegro, temeroso a Dios. Satanás le responde a Dios diciendo, sí. Dice Satanás que sí. Satanás reconoce quién es íntegro. Él lo sabe. Y él no puede atacar fácilmente a menos que Dios se lo permita. Satanás conoce a las personas que son fieles a Dios. Él las sabe distinguir como Dios también sabe distinguir tu fidelidad hacia Dios. Dios no se confunde nunca. Entonces Satanás dijo sí. Pero Job tiene una buena razón para tener temor de Dios. Siempre ha puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar, dice Satanás. Aquí Satanás le está respondiendo a Dios en cuanto a Job. Tú le has hecho prosperar todo lo que hace. Mira,
lo rico que es Job. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y vas a estar seguro que Job, vamos a decir otra palabra, que es la palabra injuriar. Injuriar, que es lo mismo, injuriar. Así que quítale tú todo lo que tiene para que tú veas que Job te va a injuriar, va a hablar mal de ti. Entonces Dios se lo permitió. Dios permitió que Satanás le quitara muchas cosas a Job para Dios probar a Job. Comenzando del versículo 13 en adelante, Satanás vino y le quitó y destruyó muchas propiedades que tenía Job. La casa, los trabajadores que Job tenía en la finca, con su ganado, con su granja, los animales, inclusivamente los hijos. Entonces, dice el versículo 21, diciendo, 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Tú me has quitado a mi hermana. Tú me has quitado a mi hermana porque se fue contigo de una enfermedad en la piel. Pero está contigo, Señor. En las pruebas, en las luchas, la veré pronto. Y Dios te va a ti a multiplicar lo que tú has perdido, hermano. Lo que tú has perdido, Dios te lo va a multiplicar 1,000 veces, muchas bendiciones y en mucha fortaleza para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Entonces Job dice, el Señor quita y pone. Él quita los hijos, ¿verdad? Pero más adelante, si no da otros hijos, da bendición espiritual. Así que Dios es el que quita y el que pone. Él es el que tiene la autoridad, no es Satanás. Es Cristo Jesús, Dios, el que quita y el pone. Entonces, a pesar de todo esto, Job no pecó porque no culpó a Dios. Dice el versículo 22. Dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Te dice el Señor, no culpes a Dios en las pruebas. No culpes a Dios en las batallas, en las aflicciones. Honra a Dios, porque ahí es donde Dios se va a glorificar. Cuando tú no culpas a Dios ni a nadie, sino que aprendes a humillarte y a decirle a Dios, gracias Señor por las pruebas, porque yo sé que yo voy a salir de esta prueba. Mientras más oscura y tenebrosa sea la noche para ti, es cuando la luz de la justicia de Dios va a alumbrar a tu vida, a tu casa pronto. En el nombre del Señor. Esta prueba que tú estás pasando no es para toda la vida. Esta prueba que tú estás pasando no es para toda la vida. Heme aquí, Padre. Dios va a darte provisión, va a darte salud, salud en abundancia. Pronto Dios abrirá las puertas para tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Confía en el Señor y Él hará. Confía en Dios y Él hará en el nombre del Señor. Continuamos. En el capítulo 2, versículo 1 en adelante, vemos que lo mismo que pasó en el capítulo 1, versículo 6, pues lo mismo se repite cuando Dios interroga a Satanás y le hace la misma pregunta que al principio le hizo. ¿Tú me entiendes? Cuando diciendo aquí, llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, el acusador vino de nuevo otra vez
Entonces dice más adelante en el versículo 3, ¿te has fijado en mi siervo Job? Aquí, heme aquí, Padre. A las batallas que tú estás pasando, las tentaciones que tú estás pasando en el mundo espiritual, Dios interroga a Satanás en el mundo espiritual, en la atmósfera espiritual, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo oigas, Dios interroga a Satanás diciéndole, ¿no has considerado que mi hija o mi hijo, refiriéndote a ti, a usted que me escucha, no has considerado que mi hija o mi hijo, mi siervo o mi sierva, me ama, ora, permanece firme y que yo la sostengo? Entonces Satanás le responde a Dios diciéndole sí, porque estás reconociendo que tú oras, que tú estás de pie por la gracia del Señor Jesús. Entonces Satanás le dice a Dios diciéndole, en el versículo 4 dice, Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cuando dice piel por piel, se habla de la piel de Job. La piel de Job. Piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Heme aquí, Padre. Heme aquí, Padre. Te voy a decir algo. El único que tiene la autoridad y el poder para quitar la salud de una persona es Dios, no es Satanás. Si Dios lo permite para los tuyos, hay un propósito porque Dios se quiere glorificar. El único que tiene autoridad y poder para quitar. Por eso es que Satanás lo dice. Por eso es que Satanás lo dice. Por eso es que Satanás lo está hablando hacia Dios, diciéndole, quítale la salud a Job, quítasela. Y tú vas a ver cómo Job te va a ser infiel y renuncia hacia ti. Entonces dice, así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que Job te va a injuriar. Job va a hablar mal de ti, se va a apartar. Muy bien, entonces el versículo 6 dice, ok, muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. ¿Por qué dice que no le quites la vida? Porque la vida la da Dios. La salvación la pone y la quita Dios en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, Dios es el que da la vida y la quita solamente Dios. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor y hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre ceniza, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, la esposa de Job le dijo, ¿todavía tú mantienes tu fe o tu integridad a Dios? Y la esposa le dijo, injuria a Dios, habla mal de Dios y vete. Parece ser que Job se sintió solo. En los tiempos que tú estés pasando pruebas difíciles, es posible que los tuyos no estén a tu lado. Es posible que algún hermano de iglesia quizás no esté a tu lado. Pero en ese momento que tú sientas que nadie esté a tu lado, es porque Dios quiere estar a tu lado. Aprovecha el tiempo de la prueba. Aprovecha el tiempo de la prueba. En el nombre del Señor. Y vete tú a solas con Dios. Vete tú solo con Dios en la presencia de Dios. Hay tiempo de cantar, de adorar en el culto. Hay tiempo de tú apartarte en la presencia del Señor. Y Dios te ha apartado
en la prueba que tú estás pasando con un propósito, para que tú estés en la presencia de Dios sobre todas las cosas. Entonces aquí uno de los amigos de Job, que viene siendo Bildad, dice: seguramente tus hijos pecaron contra él, y es por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si tú oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, porque los amigos de Job le quisieron decir que tú no estás en santidad. Tú no estás en santidad. Por eso dice: si tú eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y te devolverá la felicidad a tu hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero observa la respuesta, una de las respuestas que Job le dice a sus amigos. Capítulo 5, versículo 8. Job se defiende y dice: si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Dice Job: si yo estuviera en tu lugar. Significa que lo que Job está queriendo decir es que si yo estuviera en tus zapatos, tú vives bien, tú estás tranquilo, tú no tienes enfermedades, Dios no te está probando a ti. Por eso Dios dice Job: si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios. En estos momentos Job se sentía débil. Espiritualmente Job necesitaba la ayuda de alguien. ¿Cuántas veces hay personas que Dios quiere mandar a la persona que le den fortaleza espiritual a esas otras personas que están batallando y están pasando pruebas? Y las personas que están pasando pruebas no la hallan, no la consiguen, porque los que están alrededor no tienen el mismo pensamiento de Dios. No tienen el mismo pensamiento de Dios. Como dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, diciendo: mis pensamientos no son sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios tampoco son los pensamientos de ustedes. ¿Tú me entiendes? Pero yo estoy seguro que aunque muchas personas alrededor no tienen el pensamiento correcto hacia ti, Dios te dice: yo tengo un pensamiento sano, limpio para tu vida. Dios tiene un pensamiento bonito hacia tu vida. Mi alma te alaba el Señor. Dios piensa de ti lo mejor. Aunque otros no piensen de ti lo mejor, Dios tiene un pensamiento de ti lo mejor y te va a sacar de ese proceso que tú estás pasando en el tiempo de Dios. Mientras tanto, pídele a Dios que te guíe con el fruto del Espíritu, que te guíe con amor, con la paz, con la mansedumbre, con la templanza, con la fe, sobre todo con la fe de que Dios te va a sacar de ese proceso pronto. Te va a hacer madurar pronto. Dios pondrá una unción poderosa en ti para restaurar a otras personas que han vivido la experiencia que tú has pasado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 19, vamos para el capítulo 19. No, todavía no voy a comer, más luego. Me como un salmón. Bien, continuamos. Capítulo 19, versículos 25 al 27, Job dice: pero en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive. Al decir Job, yo sé que mi Redentor vive, está profetizando a Cristo. Está profetizando a Cristo que Él vive. Y yo sé que Cristo, yo lo voy a ver algún día. Todos los antiguos testamentos, todos los hombres que fueron fieles a Dios, pero murieron, ¿verdad? Aunque murieron en batallas, en aflicciones, en persecuciones, en enfermedades, tienen una promesa de ser resucitados, ¿verdad? En un tiempo diferente al nuestro. Claro, un tiempo diferente al nuestro, pero cuando venga la segunda venida de Cristo Jesús para buscar a su pueblo, a un remanente del Antiguo Testamento y a un remanente de los que murieron durante el periodo de tiempo de la tribulación. Viene a buscar dos remanentes.
Después del tiempo del arrebatamiento, en el tiempo de la tribulación, van a haber muchos que van a creer en Cristo. Van a morir por causa de la fe. Van a morir por causa de la fe de Cristo, por ser fiel. Pero la promesa es que Dios va a levantar a esos fieles que han creído en Cristo y permanecieron fieles en el tiempo de la tribulación. Y también Dios levantará también a los fieles, a los santos del Antiguo Testamento, como a Job. Por eso es que Job dice: yo sé que mi Redentor vive y algún día por fin estará sobre la tierra. Dice Job aquí: y un día por fin estará, que es la segunda venida de Cristo en la tierra, ¿verdad? Y dice: y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, dice Job, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Así que ante las pruebas, lo que tú tienes que decir en tu corazón: yo sé que si yo muero algún día o algo me pasa, yo veré a Dios. Veré a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba a Dios. En el capítulo 42, vamos para el capítulo 42. En el capítulo 42, comenzando con el versículo 7. Comenzando con el versículo 7, dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, porque había una larga conversación entre Job y Dios. Job al principio no entendía las pruebas. Job al principio dijo: mira, yo me quiero morir, yo injurio el día que yo nací, dijo Job. Pero entre esa batalla que Job tenía entre Dios y Job y esa conversación, aquí Dios dice: después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo: Elifaz, el temita, estoy enojado contigo. Dios le dijo a uno de los amigos de Job: estoy enojado con Elifaz, el temita, contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí. ¿Por qué Dios dice estas palabras? Que dice que no hablaron con exactitud. Hablar con exactitud es hablar con fe. Es hablar bonito de Dios, porque ante las pruebas y las aflicciones es difícil uno hablar bonito ante Dios. Es difícil hablar palabras bonitas que le gusten a Dios. Y dice aquí: no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo los aceptaré la oración de ustedes. Significa que los amigos de Job, en vez de ayudarlo a levantarle, a consolar, no lo hicieron. Esas personas que nunca te ayudaron a ti, esas personas que no aportaron nada, van a ser confrontadas por Dios algún día. No te preocupes, que Dios va a confrontar esas personas que nunca te dieron la mano, nunca te consolaron, como Dios quería que esos amigos hablaran y te consolaran. Luego dice aquí que Job oró por los amigos y Dios perdonó a los amigos. Ora por tu enemigo, ora por aquellas personas y bendícelo, para que Dios también los restaure a ellos. En el versículo 11 en adelante, dice que Dios restauró a Job. Le dio una familia nueva, porque los hijos de Job habían muerto ante el ataque de Satanás. Los animales también habían muerto por el ataque de Satanás. La casa de Job se había perdido. En el versículo 11 en adelante, Dios vuelve y restaura. A Job le da vivienda, le da prosperidad, le da casa, le da hijos, hijas, le da prosperidad en abundancia. No temas.
Aunque tú estés andando en valle de sombra y muerte, como dice el salmista David, Él estará contigo y te va a tomar de tu mano. A veces tú te sientes como débil, sí, es verdad, pero Dios te dice, te tomo de la mano. Te tomo de la mano y te levanto y te doy fuerza. Aunque andes en valle de sombra y muerte, dice el Señor, no temas, porque Él estará contigo. Él te sostiene para la gloria del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, para tu gloria y tu honra. Dios te bendiga, mis hermanos. Espero que esta palabra te sea de gran bendición, de gran fortaleza, de que Dios está contigo. Tú no estás sola, tú no estás solo. En este proceso, Dios va a llevarte muy lejos y va a sacarte de esa prueba pronto en el nombre del Señor. Bendiciones en el nombre del Señor. Gloria a Dios.